Nos volvemos a encontrar por este mismo canal y saludando a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos. Nuestra intención es llegar a todos para darles esta sencilla reflexión domingo a domingo. Nos encontramos ya en el ciclo C de la liturgia de la Iglesia. Esto es muy importante porque se supone que es el tercer año de la instrucción religiosa dentro de la Iglesia. Ciclo A es un año, ciclo B es otro año, y hoy ya en el ciclo C, o sea el tercer año, lo que supone que nuestra vida espiritual debió haber crecido, debió haberse fortalecido con la enseñanza de 2 años atrás. Pero siempre encontraremos gente que se quedó pues sin saber ubicar su educación cristiana. Por eso es que hago énfasis, ¿verdad?, cada 8 días sobre este mismo tema, el ciclo C de la liturgia del año 2021 al 2022. Y siendo ya el día 5 de diciembre del año 2021, muy próximo ya a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que no es otra cosa sino hacer referencia al misterio de la encarnación del Hijo de Dios, que vino entrando, diríamos así, en el tiempo y en la historia de la humanidad, y que viene precisamente para salvarnos, para redimirnos. Hacer memoria de su nacimiento, la forma en que nació, cómo lo recibió la Virgen María cuando el arcángel Gabriel le anunció que sería madre del Hijo de Dios, cómo le saludó con tanto respeto como se saludaba entonces a una reina, ¿verdad? Salve, con toda la reverencia profunda, ¿verdad? Y le anuncia que ella es la que está llena de la gracia de Dios, en plenitud, plena de gracia. Ella acepta todo aquello, pero no deja de sorprenderle el saludo del arcángel y se preguntaba qué querría decir todo aquello. Sabemos bien que el ángel de parte de Dios le anuncia, incluso se le conoce como el arcángel Gabriel, que significa el que revela lo que estaba oculto por siglos, y que él revela las cosas que vienen de Dios, el gran revelador, diríamos así, de los misterios para nuestra salvación. El misterio de la encarnación no es solamente contemplarlo en la Virgen María, que 9 meses después celebramos ya el nacimiento de Cristo para el día 25 de diciembre como fecha fija, del 25 de marzo al 25 de diciembre. El misterio de la encarnación, al fin y al cabo misterio, implica una acción divina mucho más profunda que el simple hecho de ver aquel momento maravilloso en que, sin ser obra de ningún varón, ella concibe un hijo sin perder incluso su virginidad, que da a luz y permanece siempre virgen. Es el gran misterio, indudablemente, porque en la ley natural ninguna mujer concibe, ¿verdad?, sin perder la virginidad, ni mucho menos da a luz sin dejar de ser virgen. Por eso hay ahí una palabra venida de Dios que es muy fundamental. No hay nada imposible para Dios. Algo que no se puede constatar tampoco por la ciencia, porque la ciencia nos da la constatación científica mediante una sucesión de actos que se repiten y lo norma como algo que siempre sucede. En este caso es caso único y por lo mismo no entra dentro del orden de la ciencia, sino de la fe. Creemos firmemente porque Dios lo ha dicho y porque no hay nada imposible para Dios, para que así hubiese sido. Por lo tanto, la virginidad de la Santísima Madre, que al mismo tiempo es como la hija predilecta de Dios, ¿verdad?, la Virgen María, predilecta hija del Padre, a quien se le confió la vida de su Hijo, muy amado, nuestro Señor Jesucristo.
Una maternidad extraordinaria y única, donde incluso su parienta Isabel, siendo incluso mayor que ella y ya entrada en años, la reconoce como la madre de su Señor. ¿Cuántas cosas podríamos seguir anunciando? Pero lo que hoy nos invita a la reflexión como una mayor profundidad para nuestro crecimiento de vida espiritual es que el misterio de la encarnación no se queda solo en aquel momento, diríamos así, sino que es Cristo quien se sigue encarnando, es decir, tomando nuestra carne, haciéndose el responsable de nuestra carne mortal, que es el principio fundamental por su misma divina voluntad, el darnos la salvación y llevarnos, como ya lo sabemos, a resucitar en el último día. El misterio de la encarnación, por lo tanto, se va a prolongar hasta la resurrección de los muertos, cuando el Señor venga de nuevo para juzgarnos en el último día. Así, el misterio de la encarnación debe de ser algo progresivo en nosotros. La Iglesia nos invita año con año para prepararnos a una renovación constante y para hacernos crecer en la vida del Espíritu, para llegar a ese grado de perfección al cual le llamamos también la santidad, o los santos de Dios, que van creciendo en su vida espiritual, en donde Cristo seguirá tomando nuestra carne, haciéndose responsable de cada uno de nosotros, repito, para la resurrección del último día. Eso mismo nos hace pensar y suponer, porque además así lo revela el Señor antes de subir a los cielos, que Él vendrá de nuevo y vendrá para juzgarnos. Por lo mismo, prepararnos o renovarnos los bautizados implica el ponerle atención a lo que han dicho los profetas como lo mismo que ha dicho Jesucristo. Nos dice hoy el Evangelio de San Lucas un principio en el capítulo 3 que es muy notable porque nos hace referencia del momento preciso en que Jesucristo inicia esta gran tarea de la salvación y lo sitúa dentro del tiempo y de la historia. En el año 15 del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilatos procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturrea y Traconítide, y Lisias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, es cuando vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Nos da toda esta relación histórica y de datos muy precisos para indicarnos que Jesús, siendo Dios, entra, incursiona, diríamos, en el tiempo y en la historia para darnos esa tarea que realiza para nuestra salvación. Viene para redimir al género humano. Y ya se mención de Juan el Bautista, hijo de Zacarías, y nos dice como una remembranza de lo que había dicho el profeta Baruch, a quien encontramos hoy en la primera lectura de este segundo domingo de Adviento. Ha resonado una voz en el desierto. Mira, una frase que nos puede parecer sencilla o de simple comprensión, pero sin embargo hay que detenernos tantito. La voz es el sonido, como cuando platicamos y nos escuchamos, nos oímos. Pero la voz resuena, pero la voz lleva un contenido que se llama la palabra, las ideas. De tal manera que lo que va a comunicar Juan como un vocero son el anuncio de la palabra que es Cristo. Este vocero
anuncia, dice, en el desierto. El desierto es como donde no hay vida, donde no crece árbol alguno, donde incluso se carece del agua y de lo elemental para la vida. Es como una imagen, ¿verdad?, metafórica, para hablar de la humanidad que ha perdido la vida a consecuencia del pecado original. Es hablarnos y hacernos entender que en nuestra vida pareciera un desierto donde la vida no florece, sino que incluso termina y muere. De tal suerte que lo que nos viene a anunciar es un principio de vida, y lo que anuncia como una voz sonora que debe escucharse es el anuncio de la gran noticia, decimos la buena nueva, del enviado del Padre, el Evangelio, Jesucristo el Señor. Y para recibir esa palabra que se hace carne, sarx egeneto, se hizo carne, nos la sitúa dentro del marco histórico, dentro de la humanidad. Ya escucharemos que habiendo llegado a la plenitud de los tiempos, se hizo carne el Hijo de Dios. Es decir, se hizo hombre, se hizo humano. ¿Cómo recibir a este Cristo que viene? Sí, lo hemos dicho, vino hace 2021 años, en aquel misterio extraordinario de la maternidad de María. Pero, en el misterio de la encarnación, ¿cuándo nos llega a nosotros? Y podemos hacer una referencia inmediata diciendo, cuando fuimos bautizados, recibimos la vida del Hijo de Dios que murió por nosotros en la cruz y que lo dejó como una entrega llena de amor y de misericordia para que nosotros lo recibamos mediante la fe, en la escucha de sus mandamientos, en una alianza filial y de amor con Él, para permanecer firmes en esa fe y en ese trato que hacemos con el Señor. Por eso decía yo que el Adviento es arraigarnos en la fe y al mismo tiempo el caminar a esta alianza que el Señor celebra con nosotros. ¿Cómo prepararnos? Dice, pues hay que preparar el camino. No dice un camino, sino el camino. ¿Cómo preparar el camino para que llegue el Señor a nosotros? Lo entendemos rápidamente, disponiendo nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestros sentidos, tomar la lucidez necesaria de lo que vamos a hacer, recibir al mismo Salvador, del cual estamos tan necesitados, porque nuestra vida es como un desierto. Y lo que necesitamos es vida, es que florezca verdaderamente nuestra tierra, la misma tierra de la que estamos hechos. Y no puede florecer si no es por el amor de Dios. El amor es realmente, diría yo, la medicina que nos otorga la vida. El camino del Señor dice, hagan rectos sus senderos. Pues lo entendemos también tal vez con facilidad, porque aquel que anda chueco no anda recto, porque aquel que anda por otros caminos, en los vicios, en las maldades, en todas las cosas que encierra esta vida y que nos llena de tantas tentaciones, el que se va por aquellos caminos, pues no está en el camino recto no está. Y eso hace alusión al saber cumplir los mandamientos del Señor, a lo cual hoy se nos invitaría a repasar nuevamente los mandamientos. ¿Qué quiere decir cada una de esas 10 palabras, como decimos en griego, decálogo? ¿Qué significan los mandamientos nuevos que nos da el Señor en el amor al prójimo, a la caridad, al perdón, a la reconciliación? En fin, enderecen los caminos y hagan recto el sendero. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso se hará derecho y los caminos ásperos serán allanados.
un camino plano, diríamos, ¿no? Una supercarretera, a lo mejor lo podemos imaginar de ese modo. Pero sabemos bien que no es algo material o fuera de nosotros, sino que todo esto debe ser dentro de nosotros, repito, con nuestra capacidad, nuestra voluntad, nuestro espíritu, nuestra entereza, nuestros buenos propósitos. Sí, cada año escuchamos en el tiempo de Navidad o al fin de año, ¿verdad? Renovar votos, desear un futuro mejor, un año más próspero, en fin, tantas cosas que se dicen a veces ya por tradición, pero que no nos fijamos. Queridos hermanos, qué difícil es en este tiempo decir, ojalá tengamos un año más próspero que el que está terminando. Pero nunca será más próspero si nuestra conducta, nuestra mentalidad no cambia conforme a la voluntad de Dios y a su palabra, a su palabra. Tome esa nota. No es un cambio de mentalidad como a veces se promueve, ¿verdad?, de aquellos que andan adoctrinando ahí con ideologías y con marxismo y con otras cosas, ¿no? O la ideología de género y qué sé yo, cuántas barbaridades nos quieren adoctrinar el día de hoy, haciéndonos perder incluso al que no está preparado, como dice, moviéndole el piso, para ver si se va por otros caminos. No, Señor, enderece usted el camino, ahí donde hay que empezar en nuestra propia casa, que los matrimonios sean verdaderos matrimonios y no una falsificación de matrimonio, que sea una verdadera familia, una familia que crece en el amor, cimentada sobre la roca firme que es Jesucristo, para que cuando vengan los tiempos difíciles no se derrumbe nuestra casa. Ahí eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Hay que rellenar esos baches donde a veces se nos atasca la carreta, o rebajar las montañas y las colinas donde a veces nuestro ego, nuestra soberbia, nuestra petulancia nos lleva incluso a las divisiones, a las discusiones, a los celos, al hacer lo que se me antoja o, como decimos, lo que se me da la gana. Calma, decimos, ¿verdad? Tienes que tomar el camino correcto, el sendero correcto. Tienes que ir quitando lo que te sobra en la maldad y tienes que allanar el camino en lo que te falta. Ahí entraría el catecismo, el estudio, la buena preparación, la buena educación, en fin. Todo eso tenemos que contemplarlo y meditarlo si verdaderamente estamos esperando que el Señor venga incluso de nuevo al final de los tiempos. O el día de nuestra muerte también lo podemos decir, ¿no? Lo tortuoso se hará derecho si tú tienes esa buena voluntad. Ya escucharemos el canto de los ángeles en el nacimiento de Cristo, que anuncian la gloria y la paz para hombres de buena voluntad. No es nada más un regalo, así que ya me cayó del cielo la paz y la gloria. No, no, para los de buena voluntad. Quiere decir para aquellos que se acercan, si lo queremos decir en un lenguaje coloquial y muy nuestro, aquellos que vienen de corazón a entregarlo todo con el Señor para recibir todo de Dios. El todo de Dios y el todo nuestro deben hacer una aliación, eso quiere decir alianza, una aliación donde se conjunta Dios y hombre, como en la misma persona de Cristo, Dios y hombre verdadero. Bien, pues tenemos mucho trabajo y tenemos mucho en qué pensar, sobre todo en contraste a nuestros tiempos presentes, donde hay tantos pensamientos que fluyen y corren por el mundo, y de tantas teorías y de tantas ideologías. No pierdas el camino, céntrate en lo que el Señor te está diciendo. De esa manera termina diciendo, todos los hombres verán la salvación de Dios. Todos los hombres verán la salvación de Dios. Bueno, pues esto es lo que anunciaba Juan el Bautista en el desierto, ¿verdad? A un lado, a las orillas del río Jordán,
antes de que Jesucristo incluso iniciara la tarea de la salvación. Quedémonos con eso en este segundo de Adviento, porque es bastante lo que hay que reflexionar, y yo los invitaría que después de esta reflexión hagan su examen de conciencia, para que cuando venga el Señor, que está viniendo constantemente, es un advenire, es un adviento, siempre está viniendo, como lo vemos en cada misa cuando baja al altar hecho pan, cuando se anuncia la palabra, cuando se abre la Escritura, cuando emerge el mismo Dios para iluminarnos o para hacernos reflexionar, prepararnos internamente para que no haya, y esto lo quiero decir con mucho énfasis, mucha gente hoy en día se brinca el sacramento de la confesión, y así con el alma sucia se les hace muy fácil acercarse a recibir el cuerpo de Cristo en la Sagrada Comunión dentro de la celebración de la misa. Queridos hermanos, el que comulga en pecado mortal, comulga y traga su propia condenación. Dice también la Escritura en el Evangelio de San Juan, como le sucedió a Judas, o lo dice también San Pablo en su carta a los Corintios: el que comulga indignamente traga su propia condenación. Prepare bien una buena confesión para dar principio al año que ya se avecina, 2022, para que realmente Cristo reine en tu persona, en tu matrimonio, enderece los caminos del matrimonio, que no se derrumbe tu casa, que no se disgregue la familia, que no se dañe a los hijos, que haya, en fin, esa iluminación de la misma gloria de Dios para los hombres de buena voluntad. Que el Señor les bendiga, hermanos, y al mismo tiempo participe usted como buen catequista compartiendo este video, que esperemos llegue a muchas familias. Compártalo, coméntelo, dele like, suscríbase incluso para que cada 8 días siga usted recibiendo esta sencilla reflexión. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.